Bueno, mi nombre es Gina Luz Domínguez Sierra. Yo vengo a hablarles de la conclusión, decisión y efectos económicos. Como conclusión del análisis, consideramos que la posición jurídicamente más sólida es la de Laura, aunque las partes denominan su vínculo como un contrato de prestación de servicio. El ordenamiento jurídico colombiano establece que la naturaleza del contrato no depende del nombre que las partes quieran asignarle, sino de la realidad de qué se ejecutó y cómo se ejecutó la relación contractual. El artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo señala que existe contrato de trabajo cuando concurren tres elementos esenciales, como son la prestación personal de servicio, la remuneración y especialmente la subordinación. En este caso, dichos elementos se encuentran plenamente acreditados. Laura presentó personalmente sus servicios durante más de 3 años. Recibió una remuneración mensual fija de 5 millones de pesos y además estuvo sometida a un poder permanente de dirección por parte de la empresa, manifestando en el cumplimiento obligatorio de un horario laboral. Existe el registro diario de los ingresos, las instrucciones impartidas por el jefe de talento humano, la imposibilidad de delegar funciones y la exigencia de solicitar permisos para ausentarse o tomar vacaciones, la obligación de asistir a reuniones y la disponibilidad de trabajar los sábados cuando la empresa lo requería. En estas circunstancias se evidencia que existía una verdadera subordinación jurídica, elemento diferenciador entre un contrato laboral y uno de prestación de servicio. Desde el punto de vista constitucional, en conclusión, esta conclusión se encuentra respaldado por el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra que el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En consecuencia, aunque el contrato estuviera denominado como prestación de servicio, si en la práctica existió una relación laboral y el juez debe reconocer el denominado contrato real. Esta interpretación ha sido reiterada por la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las cuales han sostenido que la subordinación efectivamente prevalece sobre cualquier estipulación contractual que pretenda ocultar la verdadera relación laboral. En consecuencia, es altamente probable que un juez declare la existencia de un contrato de trabajo entre Laura y Logi Nova SAS. Esa decisión producirá importantes efectos económicos para la empresa. En primer lugar, tendrán que reconocer la retroactividad de todas las prestaciones sociales dejadas de pagar, como son la cesantía, intereses sobre cesantía, prima de servicios y vacaciones. Igualmente, deberá asumir las diferencias correspondientes a los aportes del sistema de seguridad social integral y si se demuestra que existieron jornadas suplementarias o trabajo en días de descanso obligatorio y en horas extras, se reconocerá las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, según corresponda. Adicionalmente, podría generarse condenas por indemnizaciones laborales, intereses moratorios, costas procesales y agencias en derecho. Incluso en una sentencia favorable a Laura podría incentivar a reclamaciones similares por parte de otros contratistas que hayan laborado en esa misma modalidad bajo condiciones equivalentes, aumentando las contingencias económicas, laborales y reputacionales de la empresa y contra la empresa. Finalmente, en este caso, se demuestra la importancia de utilizar correctamente la figura del contrato contractual, contrato contractual y contrato de prestación de servicios, las dos figuras, de manera correcta. Jurídicamente, este tipo de contrato, como es el contrato de prestación de servicios, exige una autonomía de independencia del contratista, cuando en la práctica existe subordinación, control permanente y dependencia frente al empleador,
lo que procede es celebrar un contrato de trabajo garantizando los derechos laborales y evitando futuras contingencias judiciales y económicas. Bueno, todo esto nos basamos, para decir todo esto, nos basamos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de los elementos del contrato de trabajo, en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de la presunción de existencia del contrato de trabajo, artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades, que es el tema que estaba explicando. También el artículo 25 de la Constitución Política, que nos habla de la protección de la constitucionalidad y del trabajo. También en las jurisprudencias importantes que cabe mencionar, como son las sentencias C-150, la sentencia C-154 de 1997, que nos habla de la diferencia del contrato de prestación de servicio y el contrato laboral, la sentencia T-501 de 2004, que nos habla de la aplicación del principio de primacía de la realidad. Y también es importante tener en cuenta la doctrina que nos habla la Organización Internacional del Trabajo, nos dice y ella ha señalado que la calificación de una relación laboral depende de los hechos que caracterizan la prestación del servicio y no de la denominación que las partes le quieran dar. Entonces, con esto termino mi conclusión. Muchas gracias por escucharme.